Buenas tardes, un saludo cordial a todos, los invitamos a esta, llamo yo, videocharla, entre dos profesionales dedicada a la docencia, aunque tenemos carreras profesionales distintas. Lo que nos atañe el día de hoy en este conversatorio es justamente la actividad docencia. La actividad de docencia o de docente universitario. Y nuestro tema considero un tema de importancia, un tema relevante en este momento que queremos compartir con ustedes este conversatorio. Acá tengo a la licenciada en Derecho Luisa Rodríguez y la ingeniero Yolexi Gloster, y vamos a conversar sobre la neurodiversidad en el entorno universitario. Algo que consideramos bien importante de conversar en estos momentos, de aprender en estos momentos y de generar críticas o ideas, o que este tema tome bastante opinión, como dice Luisa, tome bastante opinión. Para ello, necesitamos primero que nada saber qué es neurodiversidad. ¿Qué podríamos ver como neurodiversidad? ¿Qué podríamos entender como neurodiversidad? Son las diferencias en el funcionamiento cerebral o variaciones naturales como son el TDA, TDAH, la dislexia y los trastornos de aspecto autista. No hay una forma correcta de aprender, de pensar o comportarse. Entonces, ahí es donde debemos enfocar que no todas las personas o todos los alumnos, porque estamos en el enfoque del alumnado, se pueden considerar iguales. De hecho, los seres humanos no nos podemos considerar todos iguales. Exactamente. Somos cada una unidad totalmente distinta, ¿no? Todos somos distintos al mismo tiempo, pero ellos tienen esa condición o incompatibilidad con las otras personas y debemos ser flexibles en cuanto a buscar las herramientas y técnicas para darle un mejor aprendizaje. Ok, entonces, podemos hacer un resumen que la neurodiversidad sería como esa diferencia de funcionamiento del cerebro. De funcionamiento del cerebro, muy bien. Entonces, neurodiversidad es esa diferencia de funcionamiento del cerebro, ¿ok? Que nos lleva obviamente a tener características diferentes, en este caso, la manera en cómo aprendemos, cómo nos relacionamos y cómo nos comportamos, ¿ok? Eso. Muy bien. También nos gustaría conversar un poco el por qué es importante en las universidades hablar de neurodiversidad. Es muy importante hablar, no nada más en las universidades, de neurodiversidad. Inclusive eso se tiene que comenzar desde los hogares a hablar de neurodiversidad. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente en las universidades, en este caso en las universidades, que está constituida como un ecosistema, ¿verdad? Donde hay un conjunto de individuos donde todos aprenden y actúan de forma diferente, ¿ok? Hablar de neurodiversidad sería lo ideal. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para que todos estemos informados y todos busquemos como condición particular incluir a estos estudiantes, o que estos estudiantes se sientan incluidos, o crear condición de inclusión para estos estudiantes. Entonces es importante hablar en las universidades de neurodiversidad, es importante hablar en toda la sociedad sobre la neurodiversidad, no nada más en las universidades, sino en todos los entornos. Partiendo desde el hogar, desde el entorno educativo y desde también, ¿por qué no?, el entorno laboral, sobre todo acá en el país, ¿ok? Que no se dan mucho estas conversaciones sobre eso. Sobre esa.
También sería importante, Luisa, saber cómo puede la universidad apoyar a los alumnos neurodivergentes. Yo considero que la universidad podría ser un apoyo para los estudiantes con neurodivergentes impartiéndoles formación clara y concisa sobre lo que es la neurodiversidad. Impartirles charlas a todo el personal y en todos los espacios para así tengan una mejor comprensión sobre divergentes, impartiéndoles formación clara y concisa sobre lo que es la neurodiversidad. Impartirles charlas a todo el personal y en todos los espacios para así tengan una mejor comprensión sobre lo que es la neurodiversidad y el entorno que deben tener y cómo tratar a estas personas. Ok, es como decir que la universidad debe, desde el punto de la información, acondicionar y apoyar con charlas al personal tanto educativo como al estudiantado en general, obviamente. A todos. Para que el estudiantado en general esté consciente, aquellos que por alguna razón no lo sepan, de que en nuestro en el entorno que nos estamos desarrollando hay personas que tienen comportándose diferente, pensando diferente, aprendiendo diferente y actuando diferente, que tienen un funcionamiento diferente en cuanto a cerebro se trata. Y eso es muy importante porque nosotros como docentes nos hemos dado cuenta, o uno se puede dar cuenta que evidentemente hay jóvenes que no saben o no conocen sobre su condición. No nada más que no conozca sobre su condición, que ese es otro punto bien importante, Luisa. Ese es otro punto bien importante, que la propia persona neurodivergente se acepte como neurodivergente y que tenga un diagnóstico médico, porque esa es otra parte. Exacto. Casi que la mayoría, no te sabría decir en porcentaje ni nada de esto, pero muchas de las personas del entorno que tú me cuentas que no saben ni siquiera qué tipo de estas padecias tengan, ¿no? De estas que nombraste anteriormente, del TDAH, de dislexia, trastorno del aspecto. Exacto, tiene porque no cuentan con un diagnóstico médico certificado para esto, pero aparte del alumno que no conoce su condición, es muy importante el apoyo universitario a que toda la masa estudiantil esté consciente e informada sobre las condiciones de otros compañeros y cómo debemos actuar con estos compañeros. ¿Okay? ¿Qué debemos de ser? Para que no se aíslen, porque ese es el problema de ellos. Ellos lo que hacen es aislarse y vivir solo su propio entorno. Y no debemos permitir eso, sino acercarse a ellos, a darle. A veces es como una clase más directa. ¿Qué te pasa? Esto es lo que es, lo puedes hacer de esta forma o esto. Porque no solo a veces es escribir, sino tienen un léxico, tienen otra forma de darte el conocimiento que ya tú le has impartido o él a través de su información o investigación ha averiguado sobre eso. Muy bien. Aparte de lo que hemos comunicado el día de hoy, Luisa, lo que hemos conversado el día de hoy, ¿qué otro consejo, otra información nos gustaría dar sobre lo que hemos hablado hoy? ¿Qué nos gustaría ofrecerle a alguien como información sobre lo que hemos hablado hoy de neurodivergencia? Yo en lo particular me gustaría informar o decirle a las personas que estén ante una situación como esta que busquen apoyo profesional, ¿okay? Que busquen el apoyo profesional. Hay los profesionales adecuados dentro de la... dentro de las mismas casas de estudios hay orientadores.
Ok, pero previo a de los eso, orientadores, el familiar que busque la manera de que estas personas tengan ya su diagnóstico, ¿ok? diagnosticar su condición. Con sus médicos debidamente. Traer un informe. Exacto, contar, no tanto por traer, sino contar con un informe médico. Esto como primero y principal. Y lo segundo que yo daría como información es que ya ese término de neurodivergencia dejara ya de ser un término, ¿ok? Y lo asumamos como parte de nuestro día a día y que como profesionales en cualquier área seamos inclusivos con todo esto, ¿ok? Y seamos incluyentes con las personas neurodivergentes. En todos los aspectos, porque todos los estudiantes neurodivergentes poseen recursos acordes a su condición y su manera de aprender es muy diferente a las personas normales. Muy bien, y como punto de cierre a esta esta videocharla, llamamos nosotros, nos gustaría expresarles un poquito cómo pensamos o cómo imaginamos una universidad inclusiva a futuro. ¿Cómo imaginamos, Luisa, una universidad inclusiva para el futuro próximo, ¿no? Para un futuro muy, muy cerca? ¿Cómo vemos esa universidad inclusiva? Yo creo que una universidad inclusiva tiene que prepararse para esto, ¿no? Tiene que prepararse para atender a estos jóvenes con neurodiversidad. Empezando, como lo acabamos de decir, desde el inicio con charlas. Con charlas para que haya un mejor manejo y una mejor manera de comprender sobre lo que es y el entorno. Otro punto, aparte de la charla, para que se conozca sobre esto y lo asuma, es otra cosa muy importante, sería la elaboración de evaluaciones de acuerdo a su capacidad neurodivergente, que para esto sería bueno contar con un apoyo de profesionales, ¿no? Justamente para esta área. Y bueno, la otra parte muy importante, creo que lo estuvimos conversando también, fue crear espacios conscientes, espacio físico consciente y aceptando que tenemos en nuestra espacio escolar personas neurodivergentes. Bueno, un gusto enorme compartir con Luisa, primeramente que nada, y con ustedes toda esta información y esperemos que nos acompañen, ¿no? Con más información sobre esta, de alguna manera crear conversaciones sobre lo que es la neurodivergencia, porque tenemos muchos alumnos y compartimos varias secciones, y no solo de ahora, sino hace mucho tiempo y lo teníamos muy cerrado. Entonces, lo detectas, convérsalo con los demás compañeros para que también le facilite, porque a veces hay compañeros, profe, que no saben cómo atacarlo o no se dieron cuenta que pertenecía a esa neurodiversidad de alumnos que hay. Bueno, nos despedimos, esto es todo por esta charla.